1 Pedro 4 Sirviendo a Dios en los últimos días. A actitudes para el creyente en los últimos días. 1:1-2 En los últimos días, los cristianos deberán tener una actitud de compromiso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. Y Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él debe tomar su propia cruz y seguirlo. Mateo 16:24. Tomar tu propia cruz significa comprometerse y no mirar para atrás. 2. Armaos del mismo pensamiento. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo queremos la victoria si se nos es dada fácilmente. Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Mateo 5:29-30. B. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por sus deseos carnales. Es más probable que vive el tiempo que resta en la carne no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y, quienquiera que haya sufrido por hacer lo correcto, y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Brodim. 2. Hibbert observa que la frase terminó con el pecado, representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. Carga una nota de triunfo, efectivamente ha roto con una vida dominada por el pecado. No necesariamente significa que ya no comete ningún acto de pecado, pero que su vida pasada, dominada por el poder del pecado, se ha terminado. 3. Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún nos podemos conectar por fe con Jesús, quien ha padecido en la carne. Te ruego que recuerdes que no se puede renunciar al pecado, no hay escapatoria de su poder excepto por contacto y unión con el Señor Jesucristo. Spurgeon. C. Para no vivir el tiempo que resta. Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Jesucristo. Primero, no vivir más en pecado, y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta, no vivir más. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra, deberemos de responderle en cómo vivir este tiempo. 2, 3-6, en los últimos días, los cristianos deberán vivir con actitud de sabiduría. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como el mundo, y simplemente debemos de dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. Y, tristemente, muchos cristianos, en sus corazones, piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Quieren experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios. Este es un trágico error, y te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna. B. Libertinage. Esta palabra comienza a listar los pecados que Pedro entendía que solo marcarían la vida pasada de los cristianos, y no su presente. Esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y violencia.
denota el exceso de todo tipo de maldades, involucrando la falta de autorresistencia. El término demuestra al pecado como una indulgencia excesiva de apetitos hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública. Hibbert. Y, cuando vemos la lista, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco en los últimos 2000 años. Estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta. C. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, les parece cosa extraña que no lo seguimos en el desenfreno de disolución, desperdicio. Si la vida se viviera detrás de la carne, antes que cualquier cosa sería un desperdicio. Y os ultrajan. Cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí practican su pecado, y no les gusta, así que hablan mal de nosotros. 2. No importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. Si eres como Dios, las encontrarás recibidas con desprecio e ingratitud. Meyer. 3. Como las ceremonias de religiones paganas eran parte integral de la vida diaria. Eje. Toda actividad nacional y cívica estaban ligados a ellas. Los cristianos eran obligados a evadir lo que pareciera a sus compañeros una cooperación totalmente inicua e irse más allá de simplemente separarse del culto pagano real. Mejor, citado en Hibbert. D. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Cuando esta cuenta es requerida, la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas. Aun si parece que vive la vida buena, el vivir por las reglas del mando, sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pedro también dice que por medio de este juicio eterno el Evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos justos saben, y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad, y son recompensados por este entendimiento para que vivan en espíritu según Dios. Y Pedro ya nos dijo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. 1 Pedro 3:19. Aparentemente durante este mismo tiempo, Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham. Lucas 16:22, quien anticipó la obra del Mesías para ellos. Esta predica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, pero la plenitud de la salvación que aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. 2. Al hacer esto, Jesús cumplió la promesa de que Él guiaría a la cautividad cautiva. Salmo 66 horas y 18 minutos. Efesios 4:8, y pregonaría libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 y Lucas 4:18. 3. También puede ser que Pedro se refería a aquellos en la comunidad cristiana que ya habían muerto, tal vez hasta muertos como mártires. Si este es el caso, Pedro usó sus ejemplos heroicos como una manera de animar a sus lectores afligidos a ser fieles también. 3.7. En los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de oración seria. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Más el fin de todas las cosas se acerca. Si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y la afirmación de que el fin de la era ciertamente está cerca y que esto sucederá en cualquier tiempo bien, representa la vista de la iglesia primitiva. Hibbert. 2. Muchos de los cristianos que piensan que Jesús regresará pronto basados en tablas proféticas y eventos políticos, fallan al no aplicar esa creencia de la manera apropiada. Falla al no aplicarse en la oración con diligencia. Sed, pues, sobrios. En oración, debemos dedicarnos a ser sobrios en oración. Al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros, no debemos de atrevernos a tomar la necesidad de la oración ligeramente. Sed, pues, y velad en oración. Nosotros debemos de velar en oración, primeramente, teniendo nuestros corazones y mentes vigilando y listos para el regreso de Jesucristo. Pero esto también significa velando por nosotros y velando por este mundo, midiendo nuestra preparación para la venida de Jesús. 4:8-11. En los últimos días,
los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Si estos son los últimos días, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad? En base a la eternidad, debemos de tener entre vosotros ferviente amor. B. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor sí cubrirá multitud de pecados, tanto los pecados de la persona que está amando como los pecados de la persona que está siendo amada. Y, cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas, e incluso las grandes, se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha, cada acción está sujeta a un malentendido, y hay conflicto para el deleite perverso de Satanás. Brodin. Se hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El amor se demostrará a sí mismo en la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros y sin murmuraciones. Y, sin murmuraciones, es un reconocimiento franco de que la práctica de la hospitalidad puede llegar a ser costoso, gravoso e irritante. El término griego denota un murmullo o hablar en voz baja como señal de desagrado. Representa un espíritu que es opuesto a la alegría. Haibert. D. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la Iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones. Al hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas, multiforme, de la gracia de Dios que se nos ha dado. Y, en 1 Corintios 15:10, Pablo claramente nos hace saber que Él es lo que es solamente por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, su gracia para conmigo no fue en vano porque Pablo puso sus esfuerzos que son inspirados por Dios para trabajar con la gracia de Dios. La idea es que si somos malos administradores de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiese dado en vano. Esta gracia se desperdicia, porque solo vienen a nosotros, pero no se mueve a través de nosotros. 2. La gracia multiforme es una gracia de multicolor. Como cuando un rayo de luz irrumpe en un aerosol de muchos matices, así cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios en de diferentes ángulos, y parpadea de regreso en un nuevo color fresco. Meyer. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cada parte es importante, cada quien tiene un trabajo que hacer. Un hombre estaba reconstruyendo el motor de su cortadora de césped, y cuando terminó, tenía una pequeña pieza que le sobró, y no podía recordar en dónde iba. Él encendió el motor y funcionaba muy bien, así que supuso que la pieza era inútil hasta que intentó detener la cortadora de césped, y no podía detenerla. Aún la pieza más pequeña, que no parece tener importancia del cuerpo de Cristo, es importante. Y, al servirnos los unos a otros, lo hacemos con el poder que Dios provee, el poder que Dios da para que a Él pertenezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ve entendiendo tu tiempo de prueba. 1. 12-13. Soportar las pruebas con la actitud correcta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fuego de prueba que os ha sobrevenido, en vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos de esas ocurrencias, veámoslas como maneras de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y gozo. Y Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz, Marcos 8, 32-33. Le parecía extraño al apóstol Pedro que su maestro pensara en sufrir. Ahora le parece extraño que él se hubiese imaginado algo diferente. Meyer.
B. Participantes de los padecimientos de Cristo. Solamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Jesús porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aun sus sufrimientos. C. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestra tendencia es el aferrarnos a la gloria y la alegría, y evadir el compartir alguno de los sufrimientos de Jesús. O nos fijamos morbosamente en el sufrimiento y olvidamos que no es más que un preludio necesario de la gloria y alegría. Y nunca debemos de negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad de la vida cristiana. A pesar de que hay mucho dolor innecesario por el cual pasamos por falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento necesario. Si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús, Hebreos 5:8, es una herramienta adecuada para enseñarles a sus siervos. 2. Por cuanto implica una medida. Aquellos que han sufrido más en Jesús se regocijarán más en su venida de gloria. 2. 14-16. La diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como un malhechor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús, y que sufrimos porque estamos identificados con Él. B. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que el mundo blasfema sobre Jesús. Pero Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos. C. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento que los cristianos experimentan se sufre en el nombre de Jesús. Y entendemos que cuando Pedro escribe acerca del sufrimiento que pueda venir sobre el homicida, el ladrón o el malhechor. Sin embargo, no nos debe de sorprender que también incluye a entremeterse en lo ajeno. Tales personas sí sufren de aflicción y dolor, pero no por el nombre de Jesús. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El sufrir como cristiano no es algo de que avergonzarse, aunque el mundo desprecia al cristiano en sufrimiento. Nosotros debemos glorificar a Dios por ello. Y no glorificamos a Dios por el sufrimiento. Pero sí lo glorificamos a Él en el sufrimiento, y lo glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros con el sufrimiento. 2. El nombre, cristiano, cristianos, construido del nombre Cristo con el sufijo ianos, una formación latina, ianus, denota un seguidor partidista. Cristiano categoriza a los seguidores de Cristo como miembros del partido de Cristo, no, Cristos pequeños, como dicen algunas explicaciones populares. Haibert. 3. Los cristianos al principio eran conocidos como discípulos, creyentes, los discípulos del Señor o los del camino, antes de ser conocidos como cristianos, primero en Hechos 11:26. Este es el primero de los 3 lugares en el Nuevo Testamento donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos. En Hechos 11:26 nos dice a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 26:28 Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esto demuestra que entre Hechos 11:26 y 26:28 cristianos se había convertido en un nombre popular para los seguidores de Jesús. En 1 Pedro 4:16 la idea de que algunos están sufriendo por ser identificados como cristianos. Esto demuestra que el nombre había sido ampliamente utilizado, tanto que uno podía ser perseguido por ser nombrado cristiano. 3. 17-19. Encomienda tu alma a Dios en medio del sufrimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el sufrimiento como un juicio, en un sentido positivo y purificante, para los cristianos, la casa de Dios, ahora. Y es correcto que el juicio comience en la casa de Dios. Hay equidad en ello, ya que los cristianos profesan ser mejores que otros, así que así debe de ser. Dicen que son regenerados, así que deben ser regenerados. Dicen que son un pueblo santo, separados para Cristo, así que deben ser santos, y separados de los pecadores, como Él lo fue. Spurgeon. 2. Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba. 1 Pedro 4:12, los impíos tendrán su fuego después. El fuego que soportamos ahorita nos purifica, el fuego que soportarán los impíos será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación. Porque para el cristiano, la cuestión del castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. 3. El mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. El fuego es el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente, y su efecto es diferente en la paja y en el oro. Aún así, los cristianos a veces sufren lo mismo de lo que sufren los impíos, pero el propósito de Dios es diferente, y el efecto es diferente. B. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La aplicación sobria de Pedro es clara. Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, ¿qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos de Él? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Y los cristianos se pueden regocijar en que los sufrimientos que están enfrentando en esta vida serán los peor que podrán enfrentar jamás, por toda la eternidad. Hemos visto lo peor. Aquellos que rechazan a Jesús han visto lo mejor de la vida que su existencia externa verá jamás. C. Si el justo con dificultad se salva. Como esto es verdad que la salvación del justo no viene sin dificultad, entonces debemos de detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más parece tener una salvación fácil. Y no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo gratis de Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Discipulado verdadero, que genuinamente sigue a Jesucristo, es frecuentemente difícil, así que entendemos por qué Pedro citó el pasaje de Proverbios, el justo con dificultad es salva. D. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro nuevamente dibuja una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y de los que sufren de lo contrario. No todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Encomienden sus almas a fiel Creador. La palabra, encomendar, es una palabra técnica. Es dejar en depósito un dinero a un amigo en cual confías. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida, y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto. Es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en un lugar seguro. Dios es un fiel Creador, y nos podemos dar a Dios como barro moldeable en sus manos. F. Fiel Creador. Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas y tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios, o de su lugar como Creador. Él es nuestro Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Aún así, Él es fiel, y solo hará lo que es lo mejor para nosotros.